Hola, ¿cómo están? Muy buenos días a todos. Agradecerles en primer lugar por estas 4 semanas que han venido compartiendo conmigo un poco de lo que sé, un poco de lo que conozco y espero que haya sido de mucha ayuda a todos ustedes. Hoy tenemos la última sesión. Esta última sesión va a explorar un poco cómo se comportan o cómo se comportarían los OKRs en diversos entornos, ¿no? Dependiendo del modelo operativo, dependiendo del modelo de gobierno, dependiendo del modelo de estructura que tengan las organizaciones. Sí, entonces ya estamos sumándonos a la transmisión. ¿Sí? Vamos a esperar un minutito más y iniciamos con la sesión, ¿sí? Va a ser una sesión bastante interesante para todos ustedes. Espero que les sea de su agrado. Bueno, iniciamos. Estos son un poco los temas que vamos a tratar en la sesión de hoy, ¿sí? Vamos a hablar un poco sobre transformación ágil, a conversar un poco qué es el tema de la cultura, a qué se debe el tema del modelo operativo, qué implica el modelo gobierno, qué implica el modelo estructural, ¿sí? Como para tener un poco de contexto para profundizar un poco el tema de los OKR, ¿sí? Vamos a ver diversos tipos de cultura, vamos a ver diversos modelos operativos con los que las organizaciones ágiles suelen abordar su proceso de transformación. Vamos a hablar un poco también sobre un par de modelos de gobierno, tanto tradicional como ágil, y modelos de estructuras en donde de pronto se pueden topar con ciertas particularidades en las empresas donde están. ¿Sí? La idea de hoy es un poco explorar sobre eso. Como les comento desde la primera sesión, esto no implica que esto sea un modelo de trabajo, no implica que sea un método de trabajo. Lo que les voy a compartir es un poco la experiencia, lo que he podido recoger, lo que he podido aprender en función de manera directa o indirecta en ciertas organizaciones en las que he podido participar a lo largo de Latinoamérica. ¿Sí? Y presto cualquier pregunta que puedan hacerla. Recuerden, tienen el chat aquí abajo. Pueden hacer las preguntas que gusten. Espero que la sesión la tengo preparada para alrededor de 1 hora y 20 aproximadamente. Entonces, vamos a tener un buen espacio para hacer preguntas. En el caso que nos extendamos un poquito, las disculpas del caso y también las disculpas por iniciar un poco tarde el día de hoy. Pero aún así vamos a explorar cosas interesantes, así que espero que les sea de su agrado y sobre todo que les pueda servir. Sí, entonces empezamos un poco a hablar sobre OKRs y cómo esto se vincula con la transformación y su día a día. Ok, cuando hablamos de transformación, probablemente son estos 3 puntos o 4 puntos, perdón, las cosas que vemos cuando empezamos a abordar este tema, ¿no? Seguramente parte del proceso de transformación, evidentemente, y el grueso de este está en función a la cultura, cómo la cultura viene imperando en la organización y qué tipo de cultura es. A partir de esto, empezamos a mirar modelos operativos, es decir, de un poco cómo vamos operando, cómo nos vamos organizando de manera estructural y cómo tomamos nuestras decisiones. Y un poco este es el foco con el que deberíamos empezar a admirar cuando empecemos a ver transformaciones, ¿no? El foco básico, ¿sí? Entonces, ¿qué es un poco el modelo? La cultura, ¿no? La cultura principalmente es un conjunto de creencias, ¿no? Un conjunto de creencias, un conjunto de hábitos, valores, actitudes, tradiciones de los miembros de una empresa. Digámoslo en sencillo, esto es una especie
o representa el comportamiento, ¿sí? El comportamiento que las personas que dentro de una organización eh, se determinan o se generan, ¿sí? A través de el día a día en donde empiezan a trabajar o desarrollar sus habilidades, ¿sí? Cuando nosotros empezamos a mirar el tema de OKR, yo conversaba la semana pasada un poco con, con Osvaldo y le preguntaba un poco si él creía que había una cultura importante o teníamos que tener cierta cultura para poder abordar OKRs, ¿sí? Y llegamos a la conclusión que evidentemente hay ciertos factores que son necesarios culturalmente que las organizaciones puedan tener justamente para poder abordar de una mejor manera el tema cultural, ¿sí? Entonces, vamos a explorar un poco eso. Eh, Luego, ¿qué es el modelo operativo? Principalmente representa la manera en cómo se hacen las cosas, ¿sí? Es la forma en la que nosotros tenemos de abordar principios, estándares, procesos, prácticas para poder abordar el trabajo en el que estamos realizando, ¿sí? Por ejemplo, un modelo operativo dentro de un entorno ágil puede ser, por ejemplo, Scrum, ¿sí? Entonces, el Scrum tiene, perdón, un modelo operativo dentro del entorno ágil puede ser, por ejemplo, los equipos líquidos, ¿sí? Los equipos líquidos son, por ejemplo, equipos que se forman a demanda cuando hay una iniciativa y que se forman de pronto o en torno a una iniciativa que de pronto va a tener un tiempo de duración y a partir de la consecución de los objetivos de esta iniciativa se apaga, diríamos así, o termina o concluye, y las personas van o regresan nuevamente a las áreas funcionales o al entorno donde han estado laborando. Esa es una forma de operar, ¿sí? A otra forma, por ejemplo, y vamos a ver, conversar un poco más, más adelante, son las prácticas Lean Agile, ¿no? Algunas organizaciones todavía les cuesta un poco operar de forma ágil y por ende inician a través de pequeños experimentos o inician a partir de pequeños espacios en donde van añadiendo prácticas, como por ejemplo la daily, como por ejemplo la retrospectiva, como por ejemplo el planning, ¿no? Entonces van añadiendo ceremonias o espacios o que de pronto ayudan a tener mejor entendimiento y mayores resultados, ¿no? Generalmente están más ligados al entorno Lean que al entorno Agile, ¿sí? Pero de todas maneras empiezan a utilizar prácticas que ayudan. Eso es un modelo de prácticas, un modelo operativo de prácticas. Y vamos a profundizar eso más adelante, como les decía. La idea es que hay ciertos modelos dentro del entorno ágil que las organizaciones pueden ir adoptando. Cómo los OKR se van desarrollando a través de estos modelos operativos es lo que vamos a explorar más adelante. ¿Sí? Y finalmente el tema del modelo de gobierno. ¿Sí? El modelo de gobierno tiene que ver principalmente con los mecanismos adecuados para tomar decisiones. ¿Cómo las organizaciones toman decisiones? ¿En función a qué toman decisiones? ¿Sí? La idea es explorar un poco los modelos de gobierno y a partir de eso poder ir explorando, ¿no? Cómo se comporta, por ejemplo, los OKRs en entornos gubernamentales, por ejemplo, ¿no? En entornos estatales, ¿sí? O cómo se comportan en organizaciones tradicionales, que fue un poco las preguntas que generaron a lo largo de las sesiones, o cómo se comporta en un entorno ágil, cómo se comporta, por ejemplo, cuando se trabaja en tribus, o cómo se comporta cuando solamente se hace Scrum. Entonces, ese tipo de vinculaciones vamos a poder ver un poco en la sesión de hoy día. ¿Sí? Y finalmente el modelo estructural, ¿no? El modelo estructural es principalmente cómo nosotros nos distribuimos en la organización para poder abordar los problemas que tenemos, ¿no? Principalmente estos modelos pueden ser principalmente tanto jerárquicos como ágiles. Vamos a explorar un poco cómo se desarrollan los OKRs a nivel jerárquico cuando tenemos una organización tradicional probablemente que esté basada en una estructura jerárquica triangular y cómo se genera o se trabaja los OKRs a nivel de una organización que es ágil, que de pronto tiene una distribución distinta, ¿sí? Una distribución más horizontal, más ligado en equipos, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo los OKR se pueden trabajar en esos entornos, ¿sí? Entonces, a partir de esos 4 puntos es que vamos hoy a explorar la sesión de hoy, cómo nos vamos a ir vinculando dependiendo de qué características vayamos teniendo. Les vuelvo a comentar para los interesados, esto no es un método, ¿sí? Esto no es un método que le estoy proponiendo, lo que estoy haciendo es compartir un poco las experiencias y cómo lo he ido viviendo. Esto no implica, en definitiva, que este pueda ser la forma o esta pueda ser la manera de abordarlo. Seguramente pueden haber millones de maneras de abordarlo,
pero representa un poco lo que he venido experimentando, ¿no? Que es un poco lo que quiero compartir en estas sesiones que terminan el día de hoy. Recuerden que sus preguntas las pueden hacer en el chat en cualquier momento y las vamos a ir respondiendo a lo largo de la sesión de hoy día, ¿sí? Entonces empezamos un poco a explorar, ¿sí? Vamos a hablar un poco sobre cultura y OKR, ¿sí? Me permito compartir este pequeño modelo, ¿sí? Este pequeño modelo de la organización AOE. Me gustó muchísimo como un poco para explicar la forma en la que los diversos tipos de cultura se manifiestan en una organización, ¿sí? No necesariamente la misma organización, pero de una u otra manera hay ciertos patrones que se van rescatando en función a este tipo de organizaciones. Aquí podemos encontrar cuatro grandes núcleos, digámosle así, de cultura, ¿no? Una cultura ligada al control, otra cultura ligada a la competencia, otra cultura ligada a la colaboración y otra cultura ligada a la cultivación. No necesariamente las organizaciones en general tienen un solo tipo de patrones, ¿no? Muchas veces en su proceso de evolución seguramente pueden tener rasgos de control, más de competencia, más algunas de colaboración. ¿Sí? Entonces no son rasgos aislados. Sin embargo, para poder orientar un poco el análisis, vamos a asumir de que hay un mayor grado de control en unas organizaciones, hay un mayor grado de competencia en otras, de colaboración y de cultivación. Sí, vamos a entrar un poco al detalle y vamos a ver cómo se van vinculando estas con los OKR, ¿sí? Ok, vamos a hablar un poco del tema de control, ¿sí? Yo les decía que el tema de la cultura es súper importante cuando empezamos a hablar de agilidad, ¿cierto? Seguramente es una parte más que importante de lo que nosotros llamamos mindset o cultura, ¿no? Ágil, que es la forma en la que nosotros nos comportamos, ¿sí? En definitiva, esto es uno de los puntos muy importantes para poder abordar OKR. Yo les decía al inicio que creo que es importante ciertos rasgos culturales que vamos a tener que necesitar para que los OKR sean abordados de la mejor manera, ¿no? Dependiendo de la estructura, dependiendo de una combinación con los modelos operativos y con el tipo de cultura, seguramente nosotros podemos entender de una manera más holística el entorno que tenemos para poder ir abordando OKRs. Es por eso que me permití hoy día y la sesión de hoy cerrar justamente con este tema, porque me parece bastante importante que se pueda conocer en cuanto a contexto para poder abordar. Yo les decía desde la sesión inicial que los OKRs no son copy-paste, ¿no? No son un método que hay que calcar tal y como nos dice el libro, que probablemente muchos de ustedes ya han leído, ni el método hecho por determinadas organizaciones para adoptar OKR, sino depende un poco de muchos puntos, muchas aristas que nosotros vamos a tener que ir revisando para poder ir abordando la mejor forma de abordar justamente ese tema de OKR, ¿no? Entonces, regresando al punto de la diapositiva, es importante que nosotros podamos entender que seguramente una de las organizaciones que de pronto han sido más comunes a lo largo, sobre todo entre el siglo XV y el siglo XX, ha sido las organizaciones de control, ¿no? Muchas organizaciones todavía sobreviven hoy día, en donde hay mucha verticalidad, las reglas son impuestas, hay reglas muy claras, definidas, y en donde determinan los patrones de comportamiento, la estabilidad, el orden. Generalmente estas organizaciones de manufactura tienen mucho de estos espacios, ¿no? En donde se controla mucho, donde el éxito se obtiene mientras el control se mantenga, ¿no? Entonces, este tipo de organizaciones abundan mucho y probablemente pueden ser uno de los tipos con los que ustedes se puedan topar, ya sea porque trabajan ahí o ya sea porque abordan una organización de este tipo, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros podemos encontrar en un tipo de organización normalmente que tenga estos patrones, ¿no? Primero, el tema de la planificación excesiva, seguramente es parte de esa necesidad de control, nos hacen que tengamos que planificar al más mínimo detalle y buscar que no se nos vaya nada, ¿no? Generalmente hay mucha meticulosidad para construir los OKRs, ¿no? Hay mucho de saber si es que en realidad el resultado clave de todas las áreas da, por ejemplo, el resultado clave de la organización. Entonces, estamos muy atentos al número, muy atentos a controlar que los equipos puedan lograr sus resultados clave constantemente, porque eso para ellos garantiza justamente que van a cumplir el objetivo, ¿sí? Entonces, tienen esas características. Generalmente los jefes o los gerentes toman las decisiones en torno a los OKRs, es decir, estos suelen ser impuestos por ellos y los equipos solo reciben
los OKRs y tratan de hacer lo mejor que pueden en función a todo el control que a través de este espacio se generen, ¿no? Hay mucho foco en el reporte, seguramente hay muchos informes que van a salir aquí, muchas reuniones de control, muchas reuniones de seguimiento. ¿Sí? La reunionitis se suele manifestar de manera muy clara en una organización como esta. Las cadencias de actualización suelen ser impuestas dependiendo de la actualización que ellos tengan a partir de sus áreas de data o sus organizaciones de data. ¿Sí? Y hay, como les decía al final, mucho foco en el cumplimiento de resultados clave, ¿no? Generalmente un espacio con OKRs en este entorno es un espacio muy vertical, diría yo, muy vertical y muy de control, en donde estamos buscando siempre el número, donde estamos buscando siempre la actualización, donde estamos llegando a veces no solamente a tener metas trimestrales, sino metas incluso por sprint o semanales, dependiendo de cómo estén trabajando, con qué modelo de trabajo estén teniendo. ¿Sí? Entonces, dependiendo de esas circunstancias, pueden evidentemente tener muchísimo más control de lo que es necesario a través de estos OKRs, ¿no? ¿Qué se podría hacer en una organización como esta? ¿Sí? Vincular los OKRs con otros instrumentos de gestión. Muchas veces organizaciones pueden tener, por ejemplo, el Balance Scorecard, ¿no? Que es una pregunta tradicional que ya hemos respondido en algún momento. ¿Sí? En definitiva, seguramente esto de la vinculación va a hacer que los OKR suenen más conocidos y es que probablemente uno desconfía de lo que no conoce. ¿Sí? Entonces, entendiendo que este tipo de organizaciones tienen mucho foco en controlar todo, incluso el conocimiento, el hecho de ingresar entornos nuevos, prácticas nuevas, técnicas nuevas, métodos nuevos pueden generar cierta vulnerabilidad dentro de las personas que toman decisiones. Es por ende que a veces vincularlos con herramientas conocidas pueden ser una buena técnica para poder irlos familiarizando con la forma de trabajar. ¿Sí? Yo creo que uno de los puntos importantes para salir del foco de control tiene que ver también con la vinculación con los stakeholders. Creo que yo les comentaba que eso es un tema importante de hacer cuando trabajamos con OKR, ¿no? No es simplemente juntar al equipo y que el equipo de la nada cree un OKR, sino que tiene que tener ciertas expectativas, tiene que tener cierta información que de pronto los stakeholders para los que trabaja o con los que se vincula tienen, ¿no? Y de pronto es importante irlas recogiendo para poder construir a partir de eso. Creo que en entornos de control o de alto control muchas veces recae sobre las personas el OKR impuesto porque los jefes o los gerentes no confían en la capacidad de la gente. Entonces, el hecho de irlos construyendo a través de ellos puede ser una buena herramienta para poder ir generando confianza, que es un poco del punto importante o de uno de los retos que tenemos a partir de este tipo de organizaciones. ¿Sí? Sesiones de brainstorming colaborativa con stakeholders, que era otro tema complementario a lo dicho anteriormente, ¿no? El hecho de ir construyendo sobre ideas que de pronto pueden tener los stakeholders y a partir de eso ir generando confianza. Los dashboards de seguimiento, muchas veces estas organizaciones de control trabajan a partir de informes, ¿no? A partir de documentos que de pronto puedan consolidar un poco la información que tienen. Aquí es importante ir introduciendo los dashboards, entornos más gráficos, en donde cualquier persona que necesite saber sobre los OKRs de la organización puedan evidentemente entrar a estos dashboards o adquirirlos o conocerlos y a partir de esto ir haciéndole seguimiento y dejar un poco la reunionitis que les decía al inicio, ¿no? Y finalmente ir sincronizando un poco los resultados en función al alcance de los objetivos y no necesariamente a los resultados clave, que era lo que yo les decía, ¿no? El foco principalmente es cumplir el objetivo, no el resultado clave. El resultado clave es una forma que nosotros tenemos de garantizar que estamos alineados a los objetivos, pero podemos evidentemente tener la posibilidad de no cumplir un resultado clave y cumplir el objetivo, porque no solamente es un resultado clave el que determina la consecución del objetivo, sino son muchos y a lo largo de muchos periodos. Entonces no se va a caer el mundo porque un resultado clave no se alcance. Entonces hay que hacer todo lo posible para podernos levantar y un poco y mejorar la forma, mejor dicho, los resultados en los siguientes periodos. ¿Sí? Los retos en una organización como acostumbrar a los directores o a los líderes
a planificaciones incrementales, es decir, esta necesidad de control hace que todo lo tenga planificado desde el inicio, ¿no? Entonces seguramente uno de los retos va a ser ayudarles a entender que no necesariamente esta es la mejor opción de planificar en un entorno complejo. Seguramente muchos de ellos ya se han dado cuenta de este tema. Entonces, el reto va por ahí, el tema de la confianza, que ya se los había comentado, espacios de liderazgo natural, en el sentido de que el ir involucrando a gente, el ir generando espacios, el ir promoviendo espacios de conversación entre el equipo y los stakeholders, puede ayudar evidentemente a generar a consolidar, diría yo mejor, estos espacios de liderazgo o estas acciones de liderazgo que pueden tener dentro del mismo equipo. La transparencia, que es un tema fundamental seguramente en una organización de control, y que seguramente es uno de los temas más complejos que puedan haber en este tipo de organización. La disponibilidad de la data, esta necesidad de control también muchas veces hacen de que protejan la información y que esta información no sea visible, y termina justamente por impactar directamente en el resultado final, ¿no? Y finalmente la gestión por objetivos en ciclos cortos, ¿no? A veces les cuesta entender que vamos a tener procesos iterativos, incrementales de consecución de OKRs o de consecución de objetivos, y a veces suelen tener problemas con ese entendimiento, ¿sí? Entonces es un poco el modelo de control en una cultura de control organizacional, más o menos así se comportan los OKRs y eso es un poco lo que deberíamos buscar. Un modelo de competencia, ¿no? El tipo universidad, ¿no? Este modelo es muy usado por las organizaciones del siglo XX, ¿no? Sobre todo las de los años 80, 70 en adelante, quizás hasta un poquito antes, ¿sí? Este modelo principalmente representa el estado de meritocracia, ¿no? Es que estamos en competencia entre áreas, estamos en competencia entre personas, y todo lo trabajamos en torno a ello, ¿no? Es súper interesante este modelo porque de pronto fomenta mucho el tema de los expertos, el tema de premiar mucho a las personas que consiguen resultados, de exponerlas. Entonces, de una u otra manera hace de que todavía se mantengan el tema de los hilos muy presentes, ¿no? Entonces, es importante conocer este tipo de organizaciones, este tipo de cultura organizacional y a partir de eso trabajar. Definitivamente no, ellos buscan el éxito a través de ser los mejores, ¿no? La vida es una competencia para estas organizaciones, ¿sí? Entonces están buscando sobrevivir al mercado, sobrevivir a la competencia también, y su entorno es muy de rivalidad, ¿no? Cómo se comportan ese tipo de culturas con los OKRs, ¿no? Hay uno de los puntos importantísimos que de pronto se hacen evidente muchísimo más en estos entornos es el tema de los hilos, ¿no? El área de marketing es el área de marketing y no trabaja con proyectos con el área de comunicaciones, o el área de ventas con el área de comercial están en plena pelea. Entonces, siempre, o el área de operaciones con el área de finanzas, entonces hay cierta información, sí, perdón, ciertas rivalidades entre áreas, ¿no? Es muy sabido, muy evidente muchas veces, ¿no? Generalmente este tipo de organizaciones está buscando siempre generar premios, generar que sus miembros den lo mejor de sí y a partir de los resultados puedan tener cierta compensación, ¿no? Entonces, las personas están justamente muy acostumbradas a las compensaciones por buenos resultados, a las felicitaciones por buenos resultados. Entonces es como que su dopamina está completamente abordada por ese tipo de organizaciones, ¿no? Obviamente los OKRs no funcionan bien o tan bien en este entorno. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos sabiendo que nos van a dar una recompensa por alcanzar nuestras metas, seguramente cuando lo proponemos vamos a poner en una meta alcanzable, una meta que no podamos hacer 100, sino 120, 150, 180, para ser el mejor equipo, para ser el equipo que más ha sobrepasado el OKR y por ende termine en un cuadro en la pared o termine en una felicitación de alguien importante, ¿sí? Entonces, y esto tiene que ver un poco con, algún momento alguien preguntó sobre la vinculación con los modelos de desempeño, ¿no? Muchas veces el hecho de premiar una consecución de objetivos o de OKRs que han pasado de manera excesiva el 100%, seguramente demuestra que no fueron los mejores OKRs que se generaron, ¿no? Y de una u otra manera termina siendo
estos indicadores unas armas, ¿no? Porque ya no es el propósito lo que nos mueve, ya no es el objetivo lo que nos mueve, sino es la recompensa. Y por ende, las formas que utilicemos para poder alcanzar esa recompensa no necesariamente van a ser las mejores. Entonces, de una u otra manera, eso se termina evidenciando en un entorno de alta competencia, ¿no? La poca transparencia, generalmente hay muchos rankings de equipos, los he visto bastante, de cuáles son los equipos que mejor cumplen sus OKRs, ¿no? Y están en la pared con sus fotos y todo lo demás. Entonces eso puede generar ciertas ficciones, eso puede evidenciar muchísimo más los hilos, ¿sí? Estas premiaciones pueden ser a veces nocivas para la organización en cuanto generen una competencia rigurosa y a veces hasta inhumana, ¿no? Entonces es importante el espacios de colaboración y justamente los OKRs buscan esto, ¿no? Tener espacios de colaboración que nos permitan de una u otra manera evidenciar de una mejor forma los OKRs y evidenciar un poco mejor el trabajo en equipo, ¿no? Que es un poco lo que buscamos también. Los ajustes de resultados clave, la vinculación a través de modelos de desempeño. El foco de esta organización es la competencia, ¿no? Y a partir de esto genera todo su modelo, genera todo el trabajo. No necesariamente es la mejor forma de abordar los OKRs. No, no están diseñados para un entorno de competencia los OKRs. ¿Sí? No es su fin. ¿Sí? De pronto se desnaturalizan en un entorno como este. ¿Qué podríamos hacer si nos topamos con una organización como esta? Primero, creo que súper importante el tema de la colaboración, ¿no? Generar OKRs colaborativos y compartidos entre áreas. Probablemente este modelo de competencia está situado en un entorno estructural jerárquico, ¿no? Entonces, el hecho de de tener áreas funcionales hace que de una u otra manera tengamos silos. Entonces, la mejor forma de poder abordarlos es tratar de trabajar OKRs compartidos, ¿no? Entre áreas, entre múltiples áreas que ayuden justamente a tener iniciativas entre multifuncionales, entre múltiples áreas. Entonces, eso es importante que tengan en cuenta tener. ¿Sí? El hecho de intensificar los value stream mapping, ¿no? Una de las cosas que vamos a ver más adelante y que Safe lo lleva a su propuesta bastante bien en esta última versión, en la 5.0, en torno a la gestión de sus portafolios, es que nosotros empezamos a invertir en los value stream mapping, ¿no? En la cadena de valor de la organización. Entonces, el evidenciar este tipo de cadenas en un entorno de competencia hace de que empecemos a mirar las cosas de manera distinta. Ya no es el área de marketing, ya no es el área de logística, sino es la cadena de valor. Y esa cadena de valor empieza a cruzar muchas áreas, ¿no? Entonces, el empezar a mirar este tipo de cadenas de valor para poder hacer OKRs es un buen comienzo. Sí, es una buena forma de poder ir introduciendo o consolidando un poco el tema de la colaboración también. ¿Sí? Sesiones de sincronización es importante, ¿sí? Pues saber un poco cómo vamos avanzando y cómo va el vecino, ¿sí? No para meterle el cabe, no para meterle el pie para que se caiga, sino para colaborar con él para que pueda alcanzarlo de manera más rápida, ¿no? Esto vuelve a reforzar nuevamente la necesidad de colaboración. Los dashboards de seguimiento, muchos de este tipo de competencias, de organizaciones de competencia o con una cultura de competencia, no evidencian sus OKRs porque es como que le muestre mis resultados al enemigo, ¿no? Entonces suelen ser muy escondidos, suelen estar muy escondidos, suelen ser datos muy, muy, muy poco conocidos o muy poco evidentes, entonces de una u otra manera esto termina siendo perjudicial también. Políticas claras de trabajo, creo que es importante ordenar un poco, tener las reglas de juego claras para que la organización para que los miembros de la organización puedan saber a qué atenerse, qué buscar, qué no buscar y qué priorizar, ¿no? Entonces, ir descubriendo un poco ese tipo de políticas de trabajo es importante que podamos tener en cuenta. Y finalmente, los modelos de desempeño colectivos, ¿no? A veces es muy difícil sacar el modelo de desempeño general, ¿no? Hay organizaciones en las que evalúan a todas las personas a través de la consecución de sus OKRs, incluso hasta personales, no solamente de equipo. Entonces, en alguna organización vi que una de las formas que tuvieron de salir de esa vinculación con OKRs personales fue a través de los OKRs colectivos. Y me parece que en un entorno de competencia donde tengo esa forma de poder evaluar alineado a OKRs, podría ser evidentemente una forma de poder ir abordando de una mejor manera.
¿Qué es lo que hicieron en esta organización? Empezaron a evaluar, o mejor dicho, a tener una consideración con los OKRs de equipo, ¿no? Cada equipo elegía un objetivo, elegía un resultado trimestral y los evaluaban en función a eso y generaban un premio de desempeño en función a eso. Sin embargo, había muchas particularidades. No era tan sencillo como el hecho de alcanzar el objetivo o del resultado clave. Lo que buscaban ver principalmente y medir y valorar era el esfuerzo. Es decir, si es que teníamos un equipo que se esforzaba mucho en conseguir estos objetivos, evidentemente tenía mejores resultados, ¿sí? Entonces podía yo no cumplir el objetivo, poder incluso no cumplir el KR, y poderme tener el bono de desempeño al final porque las personas que se involucraban en el proceso de evaluación de una u otra manera validaban el esfuerzo del equipo. Entonces no era una valoración o no era de pronto un premio por cumplir el resultado clave, sino por el esfuerzo que hacía o que tenía yo para poder lograrlo. Entonces, de una u otra manera, estos modelos de desempeño colectivos terminan siendo no los mejores, pero de pronto terminan siendo una buena forma de poder verlo de una manera distinta y de pronto ir explorando posibilidades y a partir de eso irlos desvinculando poco a poco. ¿Qué es lo que buscamos o qué retos se presentan en este tipo de organizaciones? El propósito compartido definitivamente, el buscar fomentar espacios de trabajo colaborativo, que era algo que les decía, la transparencia organizacional, a veces tampoco no están evidentes este tipo de organizaciones, los OKRs basados en outcomes, en valor real, es importante, el foco de los objetivos, el foco está en cumplir el objetivo principalmente, no necesariamente el resultado clave o no solo el resultado clave. Vincular o desvincular lo más que se pueda del desempeño de los OKR, ¿no? Entonces, esos son como que los puntos que deberíamos nosotros buscar solucionar en este tipo de organizaciones y buscar trabajar, ¿no? No sé si hasta aquí hay alguna pregunta que tengamos de los presentes. Pueden hacer sus preguntas, recuerden, en el, en la parte final, en los comentarios, ¿sí? Si es que tienen alguna. Ok, seguimos avanzando si no hay preguntas, ¿sí? ¿Qué otro tipo de cultura podemos, o qué de organizaciones podemos encontrar, ¿no? Las organizaciones colaborativas. Seguramente muchas de las organizaciones, sobre todo en esta última parte de los últimos 20 años, han ido experimentando, han ido conociendo culturas de este tipo, ¿no? En donde la colaboración, el trabajo colectivo termina siendo el distintor de lo que vamos desarrollando, ¿no? Aquí lo podríamos comparar como la organización como un equipo deportivo, ¿no? En que todos se trabajan juntos, en que todos son importantes, en el que todos desempeñan una función que en su conjunto hace que los resultados sean los mejores posibles, ¿no? Se refuerza el equipo, hay mucho trabajo colaborativo, la sinergia es evidente, la diversidad también, entonces ya aquí hay entornos en donde los hilos de una u otra manera han ido superándose. Obviamente todavía seguro existen todavía silos dentro de lo que se trabaje, porque muchas de esas organizaciones ya empiezan a adoptar tribus, trenis, y a veces terminamos teniendo algunos hilos ágiles y no solamente silos tradicionales, ¿no? Entonces, de una u otra manera, esto se puede evidenciar en este tipo de espacios. Buscan principalmente la unidad, ¿no? El trabajo en conjunto. ¿Cómo se comportan estas organizaciones con OKRs? Las áreas, tribus, trenes ya son más colaborativos, ¿no? Son entornos más colaborativos y en donde los equipos son multifuncionales, ¿no? Le hablaba del value stream mapping, de la cadena de valor. Entonces muchos equipos se forman en torno a esa cadena de valor, muchos conjuntos de equipos se forman en torno a esa cadena de valor y a partir de eso laboran o trabajan, ¿no? Entonces, suele ser esta una forma de poder ir abordándolos. Obviamente los OKRs ya tienen, o los equipos tienen un mayor grado de libertad para poder trabajar cosas. Ya ellos tienen la posibilidad de poder ir avanzando, poder ir generando sus OKRs. Estos ya son involucrados en el desarrollo de la estrategia, es decir, ya tienen la posibilidad de bajar y subir OKRs, es decir, ir trabajando a través de los OKRs del entorno superior y poder retar también los OKRs que ellos
que ellos trabajan en función de su capacidad, espacios en conjunto de aprendizaje, el feedback al inicio y al final del proceso de definición, es decir, involucran ya muchísimo más de cerca a, a sus stakeholders, ¿sí? El sistema de seguimiento es ágil, experimental, es decir, ya tienen un sistema de seguimiento en donde empiezan a vincular los OKRs a sus modelos de gobierno, ¿no? Entonces, de una u otra manera, esto se hace más potente, ¿no? Los resultados terminan siendo más interesantes. Y el modelo de gestión de portafolio todavía se trabaja en torno a iniciativas, ¿no? Seguramente hay algunas organizaciones de tipo colaborativo que ya trabajan o evalúan stream mapping, ¿no? Pero normalmente las organizaciones de este tipo todavía empiezan a trabajar iniciativas o empiezan a financiar iniciativas, ¿no? Todavía eh, no gestionan la cadena de valor completa, ¿no? Entonces, normalmente, ¿por qué? Porque están todavía en un proceso de evolución, ¿no? Todavía no se han transformado completamente, ¿no? O están iniciando o están a medio camino, pero todavía no han terminado por transformarse. ¿Qué podríamos hacer con este tipo de organizaciones? Obviamente, las definiciones colaborativas, ¿sí? En la medida que podamos involucrar a más personas en la consecución de los objetivos que tengamos en cualquier nivel, va a ser van a tener mejores resultados. El modelo, seguramente el espacio complejo termina siendo la consecución de los OKR, ¿no? El espacio que nosotros le llamamos el QBR, ¿no? Ya les habíamos comentado y vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Este espacio en donde nosotros evaluamos resultados, en donde tomamos decisiones para ver si es que seguimos, em, si seguimos colaborando, si seguimos todavía financiando iniciativas y finalmente la decisión final y los OKRs para el siguiente trimestre. De pronto este espacio termina siendo muy largo. Les comentaba la sesión anterior en la que algunos se toman incluso hasta 2 sprints de 2 semanas, hasta un mes para hacer esto. Entonces hay organizaciones que ya han empezado a trabajar en torno a eso y hacer ese espacio más corto. Ayer conversaba con un buen amigo y me decía que había logrado de 3 semanas reducirlas a un día, ¿no? Y era bastante interesante la forma en la que habían evolucionado el sistema, ¿sí? Entonces es posible, entonces seguramente este tipo de organizaciones va a trabajar en esto, ¿no? En poder ir reduciendo tiempos en torno a la consecución de sus OKR. Equipos de trabajo dedicados a OKRs. No sé si recuerdan la entrevista que tuvimos con Facundo, ¿sí? De Argentina, de Banco Galicia. En Banco Galicia ellos tienen un COE, un centro de excelencia destinado exclusivamente a trabajar OKRs. ¿Sí? Entonces, si es que no han podido ver la entrevista, fue la segunda entrevista que colgamos, está en YouTube, la pueden revisar. Él era el líder o es el líder de ese COE y en donde su labor principal termina siendo justamente el de poder ir garantizando la consecución, hacerle seguimiento, construir en torno a OKRs. Entonces es bastante interesante la labor que vienen desarrollando ahí y puede ser una forma de poder darle seguimiento o trabajo o mantener el modelo que ya se está adoptando dentro de la organización y poder tener también mejoras en torno a ese modelo. El espacio de feedback continuo es súper importante en este tipo de modelos porque definitivamente terminan siendo modelos experimentales que van a ir iterando, ¿no? Esa iteración, las mejoras se generan a través de feedback, entonces es importante ir obteniendo feedback para saber un poco qué es lo que vamos avanzando, qué es lo que vamos trabajando y cómo podemos ir mejorando. Otro de los temas súper importantes que yo vengo compartiendo con ustedes desde el inicio de las sesiones es el tema de ir vinculando los OKR con el modelo operativo y el modelo de gobierno. Creo que es fundamental que nosotros vayamos entendiendo que OKR no solamente es tener objetivos y resultados clave, sumarle KPIs a veces y nada más. No es eso. No, está muy distante de hacer solo eso, diría yo. Entonces hay que irlo vinculando con todo lo que hacemos en nuestro día a día en la organización. Entonces determina ir más allá de lo que normalmente estábamos abordando, ¿no? Y lo que buscamos es que este modelo tenga un sistema de seguimiento estructurado que pueda justamente traer la información a las personas de manera oportuna. Entonces, seguramente este sistema vamos a tenerlo que ir ajustando a lo largo del tiempo. Sí, eso es un poco de las cosas que principalmente podríamos hacer. ¿Qué retos deberíamos tener? Explotar el nivel colaborativo de los equipos, romper los hilos residuales, porque de una u otra manera, como estamos todavía en proceso de transformación, seguramente todavía hay silos ahí evidenciados.
la transparencia colectiva, la efectividad del modelo. Ya decía que a veces en nuestro entorno de experimentos dejamos algunas cosas todavía desajustadas, ¿no? Entonces nos toca ajustar tiempos, nos toca ajustar formas, entonces el hacerlo más eficiente también nos ayuda a poder tener mejores resultados. Y obviamente el ir introduciendo los OKRs en la vena de la organización a través de los modelos operativos o los modelos de gobierno. Mi amiga Cecilia nos comenta, nos pregunta, ¿cómo se trabajan los OKRs desde los portafolios, programas y proyectos? ¿Van bajando los OKRs, los definen los COEs? Amiga Cecilia, te recomiendo que puedas ver el video de la semana pasada. Absolutamente todo el tema que conversamos ese día fue en torno a lo que acabas de comentar, ¿no? Sobre los portafolios, los programas, los proyectos y cómo se van a ir vinculando. Es más, les presenté un modelo que puede servirte como referencia para que puedas ir tomando en consideración para irlos abordando. Te recomiendo, por favor, mirar el video de la semana pasada, del sábado pasado, ¿sí? Está en este mismo canal, lo puedes revisar en las sesiones, ¿sí? Principalmente lo que buscamos es alineamiento y que tengamos una ponderación de proyectos en torno a los OKRs, ¿no? Que nosotros podamos tener unos OKRs definidos y priorizados y en función de esa priorización nosotros podamos alinear proyectos, hacer una evaluación de qué tanto les pegan estas iniciativas a esos OKRs y en función a eso decidir cuáles son los proyectos que nosotros podemos de una u otra manera eh, validar y además financiar para el siguiente trimestre y cuáles no, cuáles van a tener que esperar al siguiente trimestre para poder ser considerados, evaluados o reevaluados nuevamente, ¿no? Y así en ciclos de 3 meses nosotros vamos evaluando OKRs, perdón, vamos evaluando iniciativas en función a su aporte de OKRs y en función a las decisiones que podamos tener tanto de financiamiento como de prioridad de negocio, nosotros vamos a ir trabajando estas iniciativas. Pueden darse la oportunidad o el espacio de poder prescindir de algunas iniciativas pasado el trimestre porque los objetivos no fueron los correctos o simplemente porque la estrategia cambió o podemos ir financiando en una siguiente etapa un proyecto. Eso puede pasar con el proyecto, con el programa, con el portafolio, dependiendo del nivel en que trabajes. Pero un poco la idea en resumen es esa, ¿no? Priorizar OKRs, ver alineamiento de iniciativas en el nivel que se encuentre y a partir de eso decidir cuáles van, cuáles se quedan, cuáles financiar, cuáles no, ¿sí? Entonces te recomiendo que lo puedas revisar en la sesión anterior y ahí está muy explicado, muy a detalle cómo hacerlo, ¿sí? Espero que te sea de utilidad. Igual cualquier pregunta, no dejen de hacerla. Finalmente, para retomar esta parte cultura, que es la primera parte que les estoy compartiendo, vamos a hablar un poco de cultivación, ¿no? Aquí este tipo de cultura tiene que ver con la cultura en donde ya trabajamos en entornos comunitarios, ¿no? Esas son las empresas que le llamamos TIL, que nos habla Frederic Laloux en su libro El Reinventando Organizaciones, ¿no? Y que probablemente tienen que ver con espacios en donde las personas logran el éxito a través del alineamiento, a través de encontrar una empresa con propósito, ¿no? Entonces, aquí la visión, la evolución, el propósito se hacen evidentemente parte del ADN de la organización y de los trabajadores que tenemos a través de ellas, ¿no? Involucradas en ellas. Entonces, este es como que el entorno probablemente si hiciéramos una evaluación de agilidad, ese sería como el entorno de una u otra manera más ágil, ¿no? Que encontremos, ¿sí? Esta etapa que le llaman cultivación. ¿Qué es lo que podemos encontrar en una empresa como esta si es que trabajamos OKRs, ¿no? Que el sentido de propósito es el que guía a los trabajadores, ¿no? Eso es evidentemente natural en estas organizaciones. Los OKRs que tienen ya son trascendentes. Recuerden que nosotros siempre buscábamos que los OKRs sean trascendentes en cuanto al wording, ¿no? En cuanto a la forma de escribirlo, ya, pero no solamente tenía que ver con el hecho de que sean trascendentes per se, sino tenía que ser trascendentes porque la organización busca ser trascendente. Entonces, en organizaciones en donde la trascendencia es fundamental para su día a día, esto cobra mucha relevancia, cobra mucha importancia. Los OKR son compartidos de manera natural porque es la forma que tienen de hacer las cosas, ¿no? Y hay mucha colaboración, mucho trabajo en comunitario, ¿no? Entonces,
esta forma de poder abordarle no les hace sentido y de pronto las vienen haciendo de manera tradicional. Los portafolios están definidos en torno a los OKRs, en ver qué es lo que impacta o no. Es más, hay un grado un poco superior muchas veces de gestión de portafolio y es más autoorganizado, ya no necesitan las ceremonias, sino tienen espacios que saben que deben de tener de forma cultural para poder determinarlos, ¿no? Entonces ya no hay un protocolo de elaboración o de trabajo, sino que ya hay una interiorización por cultura del involucramiento de ciertos stakeholders, del involucramiento de ciertas prioridades del negocio que ya la conocen, porque esto es evidente en una organización como esta, es súper transparente, entonces las personas ya tienen la oportunidad de poder ir definiendo y poder validando en qué invierten y qué no, ¿sí? La data es completamente transparente en ese tipo de organizaciones. El modelo de seguimiento es un modelo ágil que tiene que ver más con las interacciones, con las sincronizaciones, más que con el reporte o cualquier otro tipo de seguimiento. Y los OKR son adoptados de manera natural en el trabajo con operativo o los modelos de operativos o de gobierno, ¿no? Entonces, aquí como que hay mucha naturalidad y seguramente los OKRs conviven tranquilamente y sin ningún problema por la forma en la que vienen abordando la organización, su estructura o su forma de trabajo, ¿no? ¿Qué podrían hacer aquí? ¿Qué podríamos hacer si nos encontramos con una organización como esta que todavía no abundan, ¿no? Pero de una u otra manera hay algunas interesantes en Latinoamérica, pocas, pero hay, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos hacer? Buscar eficientar los tiempos de ejecución y cierre, es decir, eficientar el modelo, hacer que este modelo responda a las expectativas de la gente, de los trabajadores, del equipo directivo, el consolidar un poco el modelo, las reglas a lo largo de la organización, el ver la forma en la que cómo nosotros vamos a ir introduciendo los OKRs en todas las personas, si es que ya no están de manera natural, el ir ajustando modelos operativos y de gobierno organizacional con OKR, seguramente ya los tienen en el ADN, seguramente pueden haber oportunidades de mejora. La idea de encontrar aquí oportunidades de mejora en la forma en cómo nosotros trabajamos con los OKRs, ¿no? Y finalmente, y seguramente esto de manera natural, de promover espacios de colaborativos de mejora continua, ¿no? Que era un poco que tiene que ver con el punto anterior, el ir mejorando, ¿no? Este tipo de organizaciones están buscando mejorar constantemente, tienen espacios de feedback constantes, entonces de una u otra manera, la mejora continua es parte también de su ADN, entonces el ir promoviendo espacios o el ir buscando que esos espacios sean la mayor cantidad posible, seguramente puede ayudar muchísimo a poder eficientar o poder llevar al modelo a otro nivel, el modelo que ya tienen, ¿no? ¿Qué retos vamos a tener? Mejora continua, en definitiva, consolidar el propósito de la compañía, vincular a los trabajadores con una empresa trascendente, maximizar el trabajo no hecho, ¿sí? Porque de pronto esto seguramente es uno de los puntos más importantes que creo que se pueden evidenciar en una cultura como esta que aporta OKRs, ¿no? Porque buscamos trabajar en todo, ¿no? Que todos se enteren de todo, y está bueno eso, pero de pronto a veces hay que tratar ¿cómo se llama? De que las organizaciones no solamente sean ágiles, sino también eficientes, ¿no? Y en esa eficiencia a veces el hecho de querer tener el consenso con todos hacen de que nos quedemos paralizados, ¿no? Entonces, de una u otra manera, a veces hay que buscar minimizar el esfuerzo en todo sentido para lograr los máximos resultados. Entonces, seguramente eso es un tema que vamos a tener que explorar en torno a esta mejora continua que vamos a buscar. Promover espacios orgánicos de desarrollo y aprendizaje, ¿sí? Aquí seguramente nacen constantemente espacios de aprendizaje, sobre todo para las personas que se van integrando a organizaciones como esta para poder ir adaptándolas en su cultura, las personas que tienen poco tiempo también, entonces van a ir descubriendo formas, van a ir descubriendo maneras que les va a poder ir permitiendo abrazar de una mejor manera los OKRs, ¿sí? Entonces, estos son como que las formas culturales en las que podríamos adoptar, en las que podríamos encontrar en organizaciones y cómo podríamos ir adoptando los OKRs a través de estas formas culturales, dependiendo de la naturaleza de ciertos patrones que podamos encontrar. Como les decía desde el inicio, no quiere decir que tengo una organización o puedo tener una organización que solamente tenga un patrón. Podemos tener muchos patrones dentro de la misma organización
justamente parte del trabajo que tenemos que hacer es poder ir observando, el poder ir validando, analizando qué tipo de patrones se hacen evidentes y qué tipo de combinaciones necesitamos un poco para saber qué es lo que vamos a buscar y cuál va a ser el siguiente paso que vamos a tener que dar cuando empecemos a adoptar OKR. Sí, ese es un poco el foco de este primer punto. No sé si hay alguna pregunta. Ok, si tienen alguna pregunta, igual no se olviden de hacerla no se olviden de hacerla en los comentarios, ¿sí? No se olviden de hacerla en los comentarios. Vamos a hablar un poco de modelos operativos. Cuando hablamos de modelos operativos, generalmente estoy mirando a modelos operativos ágiles, ¿sí? Haciendo el disclaimer. En modelo operativo ágil encontramos cuatro tipos de modelos, ¿no? Los equipos líquidos, los equipos autoorganizados, las prácticas ágiles y los equipos transversales. Vamos a explorar un poco esto y vamos a ver cómo se va vinculando con los OKRs. Vamos de tiempo, vamos relativamente bien de tiempo. Entonces, vamos explorando un poco sobre esto. Equipos líquidos, ¿sí? ¿Qué es un equipo líquido? Es un equipo multifuncional que se forman a demanda, ¿sí? Yo les decía al inicio, les puse un poco el ejemplo, ¿no? ¿Cómo empiezo a abordar ese tema de los equipos líquidos o qué es un equipo líquido? Es un equipo que se forma a demanda. Tengo una iniciativa, quiero hacerla de manera ágil y de pronto traigo a alguien del área de finanzas, alguien del área de logística, alguien del área de marketing para trabajar algo, esa iniciativa, durante un tiempo determinado. Una vez que esta iniciativa culmina, se logran los objetivos, el equipo desaparece y vuelve a sus áreas. Ese es un equipo líquido, ¿no? Que se forma de manera ágil y desaparece también de manera ágil, ¿sí? Este es un modelo de operación, ¿ya? ¿Cómo abordamos los OKRs cuando tenemos un equipo como este, ¿no? Un equipo que se forma por un tiempo determinado y que a partir de ese tiempo, una vez terminado esto, se separan, ¿sí? Fundamental el tema de los periodos, el saber cuánto tiempo va a durar más o menos la iniciativa que se va a formar, ¿sí? Esto es independientemente al ciclo de trabajo, ¿no? Es saber o la evaluación o la forma en la que, cómo esta se puede ir eh, o cómo puede haber sido evaluada por un modelo de gestión de priorización de portafolios o algo así, ¿sí? Entonces, ¿cómo se forma cuando tengo un equipo líquido, cuando tengo un modelo operativo de equipo líquido? Esto se define por periodos, les comentaba. Es súper importante al saber de que esto probablemente impacta a los OKRs de la organización y que de una u otra manera se va a vincular por un tiempo corto. Es súper importante para poder ir conociendo un poco el entorno, ¿sí? El entorno de este tipo de esta naturaleza de equipos, el trabajo cercano con los stakeholders, ¿no? De pronto, no necesariamente, y me pasa siempre, no necesariamente las personas de los equipos líquidos conocen a detalle o muy a detalle lo que van a hacer, ¿no? Muchas veces les toca experimentar y aprender en el camino, ¿sí? Son muy buenos en el área del cual pertenecen, en el trabajo, en el rol que cumplen, pero no necesariamente conocen el nuevo entorno o no conocen necesariamente la nueva iniciativa, la naturaleza de la nueva iniciativa. Entonces les toca aprender un poco. La mejor forma de aprender definitivamente es a través de los expertos, ¿no? De las personas que conocen sobre el tema o las personas que se vinculan con el resultado del trabajo de ese equipo. Entonces es súper importante que nosotros podamos ir teniendo espacios de conversación, espacios en donde nos permita de una u otra manera conocer las expectativas, conocer un poco lo que buscan esos stakeholders y a partir de eso construir. ¿Sí? La priorización del backlog va en torno a OKRs, ya entendiendo un poco más de la forma de gobierno. El Product Owner, en el caso que trabajen con Scrum, de una u otra manera va a tener que utilizar los OKRs como una forma de priorizar, ¿sí? Para ver qué tanto le puede ir apuntando los OKRs y priorizar justamente la consecución inicial del el trabajo en torno a estos OKRs, ¿cierto? El seguimiento rústico de los OKRs aquí va a ser más difícil encontrar un sistema, a menos que la organización esté preparada ya para poder albergar equipos como este, pero normalmente eso no pasa. Sí, no he conocido hasta ahora una organización que tenga un modelo de seguimiento definido para un equipo líquido.
Entonces, de una u otra manera, a veces hay que hacer un seguimiento rústico. ¿Rústico en qué sentido? En que muchas veces las áreas de data no contemplan este tipo de iniciativas que van surgiendo en el camino y no tienen la capacidad para poderlos ir abordando. Entonces, de una u otra manera, hay que ir consiguiendo data de algún lado. Entonces, este tema de poder ir, por ejemplo, haciendo encuestas, focus group, en donde permita levantar a la data que estamos buscando, ayuda muchísimo a tener una especie de termómetro para poder trabajándolo. El seguimiento a través de dashboard. Los dashboards también seguramente van a ser un poco rústicos. Entonces, la idea es que de una u otra manera los podamos tener, ¿no? Porque ayudan finalmente a poder visibilizar el trabajo que estamos teniendo. Y finalmente ajustar la actualización en función a la data que tengamos disponible, ¿no? Seguramente una de las cosas que les pasa a este tipo de equipos que se forman a demanda tiene que ver con el tema de la data, ¿no? Principalmente con eso. Entonces, el saber en qué periodos podemos tener esa data y cómo podemos ir actualizándola, y en qué cadencias vamos a ir trabajando, seguramente va a ser uno de los retos que tengamos con este tipo de equipos. ¿Qué pasa con los equipos autoorganizados? ¿Qué es un equipo autoorganizado? Es un equipo que es un equipo estable, ¿no? Imagínense el área de cumplimiento, por ejemplo, de su organización, que a partir de mañana ya se empiezan a organizar en torno a un modelo ágil, ¿no? Imagínense que mañana empiezan a trabajar todo su backlog con Scrum, ¿no? Con Kanban, ¿ya? Y que a partir de mañana se convierte en un equipo ágil. Obviamente, figurativamente hablando, ¿no? No es exactamente así, pero a lo que me refiero y para que puedan entender es que una área, un equipo empieza a trabajar de forma ágil de manera continua. A eso le llamamos un equipo autoorganizado, ¿sí? Es un equipo estable y definen su forma de trabajar y son responsables de sus resultados, ¿no? Operan su día a día como un entorno ágil. Como ellos ya tienen tiempo trabajando, seguramente, no sé si de manera tradicional necesariamente, pero tienen tiempo trabajando con las responsabilidades o con los roles que tienen, de una u otra manera pueden garantizar o pueden buscar un cierto nivel de madurez, que es algo que los equipos líquidos no pueden tener, ¿no? Yo no puedo madurar en OKRs en un equipo líquido normalmente. ¿Por qué? Porque el tiempo de trabajo es un tiempo corto. Entonces es bien difícil poder encontrar una madurez de OKRs en un equipo líquido. Pero eso sí puede pasar en un equipo autogestionado porque tiene un poco más de tiempo trabajando juntos, previos o posteriores, ¿sí? Al trabajo con OKRs. Entonces, de una u otra manera les va a permitir tener mejores herramientas para poder ir evolucionando la forma en la que tienen de trabajar sus OKRs, ¿no? Estos están trabajando en torno a la estrategia anual. ¿Sí? Ellos van a tener una estrategia anual como equipo en la que van a tener que ir abordando sus OKRs. Seguramente una de las cosas que más dolor de cabeza les va a tomar este tipo de equipos es su BAU, ¿no? Su business as usual, ¿no? La forma en la que tienen que trabajar su día a día, ¿sí? En torno a esto. Y esto hay una conversación interesante que tuvimos un poco con Osvaldo la semana pasada, el domingo pasado, en donde hablamos un poco de esto, ¿no? A veces algunos equipos han optado por introducirlas en su backlog, ¿sí? Y poder tener también incluso OKRs de su BAU, ¿sí? OKRs de su BAU. Y algunos equipos simplemente destinan un tiempo en el día, es decir, por ejemplo, yo sé que en mi día a día responder correos, no sé, tener reuniones por mi rol funcional, entonces, a partir de eso, yo voy a destinarle menos tiempo de capacidad al equipo. Entonces, ya mi compromiso no es por las 8 horas y los 5 días de la semana, sino termina siendo 3 horas al día, o 4, o 5, o 6, y el resto de horas las dedico a mi business as usual. Entonces, a veces esto hace de que mi OKR esté reducido en cuanto a capacidad y tenga menor posibilidad de poder alcanzarlo. Entonces, esa es otra manera que algunas organizaciones o algunos equipos utilizan o trabajan en torno a su BAU, ¿no? Seguramente el equipo va a tener que buscar la mejor forma de poder ir abordando tanto su BAU, su portafolio de BAU o su trabajo de BAU y su portafolio de transformación o de evolución o de mejoras. Entonces, seguramente esta particularidad va a ser uno de los problemas que se van a encontrar este tipo de equipos, ¿no? La consecución colaborativa de OKRs es una de las cosas que se van a tener que trabajar y consolidar bastante bien y que va a tener espacio para trabajarlo. La cadencia de actualización de los OKRs también, porque al ser un equipo que trabaja constantemente, seguramente antes de eso ha estado
trabajando bastante con KPIs, y los KPIs muchas veces se actualizan semestrales, algunos mensuales, otros trimestrales, dependiendo del espacio que tengan. Entonces van a tener que un poco adaptarse a eso. Va a ser bien difícil de que estos puedan trabajar en torno a muestras, ¿no? A veces es bien difícil que esto pase. Es más fácil con entornos de trabajo eh, de transformación, ¿no? En donde tengo proyectos en donde voy a poder, de manera experimental, puedo hacer esto. A veces la misma organización no permite el tener estas muestras por el tema de imagen, por el tema de la forma en la que trabajan constantemente. Entonces, hay que irnos conformando muchas veces, lamentablemente, con la data que se tenga. En la medida que se pueda tener una cadencia de actualización menor, seguramente vamos a tener mejores resultados porque es más visible que algo le está pegando evidentemente a los OKRs, algo del trabajo que estamos haciendo. Y esto que les decía al inicio, la madurez es posible en un equipo que tiene tiempo trabajando, ¿no? Entonces probablemente vayan mejorando la forma en la que vienen trabajando en su día a día. Finalmente, bueno, no, el equipo de prácticas Lean Agile, ¿no? Hay algunas organizaciones, por ejemplo, hace unos años que estuve en México, conocí al Banco Santander. El Banco Santander tiene, por ejemplo, dentro de su día a día, dentro de sus operaciones, en el área, por ejemplo, de ventas de tarjetas de crédito, tienen equipos ágiles, ¿no? Ellos trabajan de equipos ágiles, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que los vendedores de tarjetas se organizan en torno a Scrum o Kanban, ¿sí? Y a partir de eso empiezan a abordar sus ventas. Me acuerdo que en una conversación con el gerente perdón, el director de comercial, decía de que nunca había vendido tantas tarjetas desde el momento en que empezó a adoptar equipos ágiles, ¿no? Entonces, esto es bien interesante porque a partir de ello han generado toda una cultura interesante de trabajo. Aquí en Perú tenemos, creo, muy pocas organizaciones que de una u otra manera empiezan a trabajar agilidad en torno a sus equipos comerciales. Me atrevería a decir que casi ninguno, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque normalmente las transformaciones empiezan desde adentro, ¿no? Entonces, las áreas de TI, las áreas ¿cómo se llama?, de operación, las áreas de TI principalmente son las primeras en transformarse, normalmente las de tecnología, y las de operaciones terminan siendo las últimas. Entonces, hay que hacer algo con las áreas de operaciones, no podemos transformar desde adentro y no ser visible al cliente hacia afuera constantemente. Entonces, muchas veces las organizaciones empiezan a adoptar prácticas Lean Agile para poder ir mejorando un poco la atención al cliente, por ejemplo, ¿no? El ir trabajando algunas prácticas particulares. Sé que el BCP, por ejemplo, tiene muy introducida en su cultura de tiendas, ¿sí? Su cultura de tiendas tiene muy introducida, por ejemplo, esas reuniones entre el gerente y sus asesores y su fuerza de venta de 15 minutos para sincronizar al día. Entonces, esa es una práctica que viene un poco traída de las metodologías ágiles o de los marcos ágiles, y que los adoptan porque les da buenos resultados y mejoran su rendimiento, ¿sí? Entonces, esta práctica puede ser adoptada por los equipos sin necesidad de trabajar agilidad o sin tener el rol del Scrum Master o del Product Owner. Y muchas veces termina siendo un poco la recomendación que muchos damos cuando tengo equipos que no quieren o no les interesan o no les suma tener agilidad, ¿no? Como un Product Owner que no tiene necesidad de tener un Scrum Master. Entonces, y necesitamos mejorar cosas, entonces podemos ir adoptando ciertas prácticas ágiles o ciertas prácticas Lean en función a que necesitemos estas, ¿no? Entonces, no todo tiene que convertirse en Scrum, ¿no? Y probablemente es una de las cosas que nosotros peor hacemos en Latinoamérica, ¿no? De que buscamos que todo sea scrumizable o que todo sea kanbanizable, ¿no? Y no es así, ¿no? En mi experiencia y desde lo que he podido aprender, utilizamos las prácticas que necesitamos, ¿no? Entonces, esto cobra sentido en muchas organizaciones que están empezando a experimentar con temas de agilidad, ¿no? El ir abordando prácticas que de una u otra manera nos permitan mejorar. Este es el entorno de este modelo operativo, ¿no? El ir abordando prácticas ágiles, Lean, para mejorar el rendimiento, para mejorar el desempeño. ¿Cómo podemos trabajar OKRs con este tipo de organizaciones o en este tipo de modelo? Generalmente
esto no se trabaja en torno a la colectividad, es decir, es muy difícil, o yo no he encontrado todavía muchos ejemplos de organizaciones que utilizan Lean Agile con prácticas que trabajen los OKRs de manera colectiva. Normalmente, y por experiencia, suelen ser trabajos individuales, ¿sí? Entonces, eso se hace bastante evidente, el tema de, en este tipo de entornos, la individualidad en el trabajo con OKRs. Sigo siendo partícipe, como les decía, de que eso se trabaja en torno a la necesidad que tengamos. La idea es que buscar espacios colaborativos es un poco el reto, ¿no? Aquí es, si estamos de forma individual, llevémoslo a un espacio colectivo de trabajo. Eso es un poco el reto en este tipo de modelos. Los seguimientos normalmente son con muy poca regularidad o al cierre de los periodos, ¿no? Entonces hay que generar espacios para ir dándole seguimiento, ¿no? Probablemente aquí no hay un modelo que podamos decir, por ejemplo, tenemos una review y en la review vamos a ver OKR. No existe esto probablemente aquí. Entonces vamos a tener que ir creando sesiones ya en donde nos permita hacer un poco el seguimiento de lo que estamos haciendo, ¿no? Y buscar sobre todo este seguimiento sin esta necesidad de control que a veces se evidencia en las organizaciones que no tienen o en los espacios en donde la agilidad todavía no se hace muy fuerte. Entonces, ir buscando y equilibrando un poco ese tipo de cosas va a ser algo importante que vamos a tener que ver. Y la revisión de resultados suelen ser tradicionales, ¿no? Es decir, hay un entorno evaluativo en donde presentamos resultados y que de pronto va a haber una evaluación final de algún tipo, sí, que justamente vea si es que estemos cumplido o no los OKR, ¿no? Es más o menos, este es el foco de un grupo de prácticas, ¿no? Es más de manera más individual, buscamos más bien voltear un poco hacia espacios más colaborativos, ¿sí? De menos seguimiento y control, el ir buscando, encontrando ceremonias que nos permitan, o espacios que nos permitan justamente hacer el seguimiento, el conseguirlos, el cerrarlos. Entonces, ese es un poco el reto de ir encontrando este tipo de espacios, ¿no? Para poder ir haciendo, trabajando el tema de OKRs en este tipo de modelo operativo. Y finalmente, los equipos transversales, ¿no? Estuve pensando un poco cómo abordar este tema. En un principio les quería hablar un poco sobre todo lo que son equipos transversales. Es un tema muy amplio. Es un tema muy amplio. Pero voy a decidir resumirlo un poco por el tiempo también y por la amplitud de los temas que estamos tratando. ¿Sí? Entonces, el otro modelo operativo son los equipos transversales, que es como les suelo llamar a los equipos escalados, ¿no? Yo escalo, ¿y a qué me refiero escalar para las personas que recién se familiarizan con el término? Por ejemplo, Scrum es un marco de trabajo que nos ayuda a abordar a través de un equipo, ¿no? Scrum no está diseñado para dos equipos, está diseñado para un equipo, para el trabajo interno de un equipo, ¿cierto? Si nosotros tenemos dos equipos que de una u otra manera tienen mucha dependencia, o tenemos tres o cuatro o cinco equipos que tienen mucha dependencia por X razones, seguramente cada uno de ellos dentro pueden ser Scrum o pueden ser Kanban, puede ser cualquiera de los dos marcos o métodos en el caso de Canva. Pueden utilizar ambos, ¿ya? Pero van a necesitar sincronizar porque necesitan de una o tienen de una u otra manera dependencias en común o riesgos en común. Entonces necesitan escalar su nivel de agilidad, ¿no? Ya lo tienen de manera interna, hay que llevarlo hacia el sistema. Entonces, a partir de esto es que nosotros llamamos escalamiento de agilidad o escalar cuando nosotros buscamos tener la agilidad también entre equipos, ¿no? Entonces, para esto hay muchos marcos de trabajo que nos van a dar la posibilidad de escalar. Lo ideal, obviamente, es crear un marco propio en torno a la organización. Pueden basarse seguramente en muchas formas que hay de escalar. Definitivamente es un tema muy complejo todavía, que nos cuesta a muchas organizaciones todavía copiamos modelos de escalado. Creo que cada modelo tiene algo interesante que puede ser rescatable dependiendo del contexto en el que tengan, ¿no? La idea es tener un conjunto de herramientas y que esas herramientas te puedan servir para abordar el tema, ¿sí? Entonces, les decía lo siguiente, que a partir de esa necesidad de escalar ese tema de la agilidad es que surgen estos marcos transversales. Sí, estos marcos, perdón, de escalado. Entonces, generalmente, un equipo transversal está en función a un equipo, a un entorno escalado de agilidad, ¿sí?
las tribus, los chapters, o por otro lado los trenes, ¿sí? Entonces se suelen hacer muy evidentes aquí. ¿En torno a qué trabajamos? Trabajamos en torno al end-to-end o a la cadena de valor, al value stream mapping, ¿sí? Eh, para las personas que no entienden un poco de a qué me refiero. Nosotros normalmente estamos organizados de manera funcional, ¿no? El área de marketing, el área de logística, el área de finanzas, ¿sí? Pero imaginemos que estemos en un banco, ¿sí? Tenemos el área de finanzas, el área de logística, el área de ventas, el área comercial, etcétera, ¿sí? Y tenemos muchos productos. Podemos tener tarjetas de crédito, créditos personales, podemos tener seguros, podemos tener, no sé, otros, ¿sí? Imaginemos que yo soy un cliente y necesito una tarjeta de crédito. Para esto, tengo que hacer una solicitud. Yo hago una solicitud de mi tarjeta de crédito, ya sea en ventanilla o ya sea por la banca, web, por donde sea, genero una solicitud. Esta solicitud va a ser evaluada, ¿ya? Por alguien, supongo, ¿ya? Yo como cliente no veo quiénes son esos alguien, ¿no? No veo qué hay detrás. Pero obviamente esa evaluación recorre muchos estados, muchos de estos son automáticos, ¿no? Pero intervienen muchas personas, o en el peor de los casos intervendrían muchas personas para hacer esta evaluación. Quizás estoy exagerando un poco el ejemplo, pero lo que quiero es que puedan entender que es un equipo end-to-end, ¿sí? Entonces, seguramente pasan por muchas áreas de evaluación. Esto mismo puede evidenciarse de pronto en un reclamo, ¿no? Que a todos en algún momento nos ha tocado reclamar algo. Entonces, en ese reclamo, seguramente presentamos el reclamo y va a haber alguien que evalúe X cosa, otra persona que evalúe otra cosa, y así sucesivamente por una cadena de personas para que al final me digan, no, tu reclamo no es válido, ¿sí? Pero a lo que me refiero es que pasan por un montón de personas, ¿no? Estas personas pertenecen a múltiples áreas y que tienen múltiples colas de trabajo, ¿no? Cada uno tiene una prioridad distinta, cada uno tiene cosas distintas que ver, ¿no? Y le dedican tiempos distintos a la atención de tu reclamo, ¿no? Entonces, el tiempo total de respuesta es muchísimo más amplio, ¿no? Entonces eso pasa también con la tarjeta, quizás con la emisión no, pero sí seguramente con algún tipo de compras o cosas por el estilo, ¿no? Vamos creo que al ejemplo del reclamo que va a ser más evidente para todos. Entonces el reclamo termina siendo más largo, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si, por ejemplo, en vez de organizarnos por áreas, nos organizamos en torno a esa línea de reclamos? ¿Qué pasa si juntamos a todas las personas que intervienen normalmente en un reclamo y las juntamos y trabajan juntas? Seguramente el tiempo de respuesta va a ser muchísimo más corto. ¿Por qué? Porque las personas van a ir trabajando en torno a ese problema y se dedican solamente a eso, ¿sí? Entonces, desde que inicia el reclamo hasta que termina, el tiempo promedio, el time to market, perdón, el lead time de ese trabajo termina siendo muchísimo más corto, ¿sí? Entonces, un poco este es el sentido de la necesidad de equipos end-to-end, ¿no? Empezar a determinar cuál es la cadena de valor que tenemos, por ejemplo, en el tema de, imaginemos, los reclamos, ¿no? Tenemos un problema con el reclamo. Entonces, identificamos toda la cadena de reclamos y juntamos a todas las personas desde el inicio del reclamo hasta el finalizar el reclamo en un solo espacio para que puedan resolver solo reclamos. Entonces, cada vez que un cliente presenta un reclamo, ya no se demoran un mes en responderte, sino se demoran, exagerando, un día. Esto impacta muchísimo en los resultados. Imagínense lo mismo por una tarjeta de crédito, imagínense lo mismo, no sé, para, para, para un producto como seguros, no sé. Entonces, ese tipo de cadenas ayudan muchísimo a eficientar las respuestas del cliente, ¿no? Ya no es una estructura hacia la organización, sino es una estructura hacia el cliente normalmente, ¿sí? Hacia darle una mejor calidad de atención. Entonces, ese es un tipo, obviamente con varios ajustes, pero este es un poco el foco de tener un modelo end-to-end, ¿sí? Muchas organizaciones están empezando a adoptar esto, ya no se empiezan a organizar por proyectos, sino se empiezan a organizar por productos, ¿no? Entonces, esta forma muchas veces ayuda a mejorar la respuesta del estadio anterior, ¿no? No es la mejor a veces, pero puede ayudar a encontrar mejores respuestas. Entonces, a partir de esto se crea un equipo end-to-end.
¿sí? La idea de nosotros trabajar en este tipo de entornos en donde ya el foco cambia, la forma colaborativa cambia, aquí miramos dependencias, riesgos, hay que priorizar en conjunto, ¿sí? Porque si, imagínense si yo tengo varios equipos que ven, por ejemplo, el app, van a tener que estar en constante comunicación, esos conjunto de equipos con los que ven la web, una web pública van a tener que interactuar mucho. Entonces, van a tener que ver un poco las dependencias que tienen los equipos de app versus las dependencias que tienen los equipos de web. Entonces, van a ver que, por ejemplo, si es que cierto equipo de app necesita algo en el Sprint 2, en la web lo puedan tener también en el Sprint 2 cierto equipo. Entonces, la idea es ir un poco coordinando las acciones de salida también. Entonces, eso es de entrega. Entonces, ese tipo de cosas, ese tipo de coordinaciones van a tener que ir en conjunto y para eso hay un montón de ceremonias que de una u otra manera nos van a ir ayudando en este punto. ¿Cómo lo abordamos con OKRs, no? Yo les decía que aquí es más evidente que los OKRs se trabajan en torno a cadenas de valor y este tipo de modelos. Que nosotros tengamos de una u otra manera sincronización entre cadenas, ¿sí? Entre cadenas de valor, es decir, sincronizamos un poco para ver dependencias y riesgos en conjunto. Es muy común que la gestión de portafolios esté priorizada también en torno a OKRs y que la estructura, tengamos una estructura colaborativa, ¿no? Entonces involucra a mucha gente para conseguir los OKRs y el seguimiento también, el seguimiento y cierre también. Entonces hay como que mucha colaboración, hay muchos espacios comunes entre las personas, entre los equipos que trabajan OKRs en este tipo de modelos, ¿sí? Y generalmente, y también termina siendo parte de nuestra lucha muchas veces en este tipo de equipos, es vincular con los modelos de desempeño, ¿no? Que es un poco la constante en cualquier tipo de modelos, ¿no? Evitar bastante el vincularlos a modelos de desempeño por las cosas que ya les he explicado con anterioridad. ¿Sí? Entonces, un poco este es los conjuntos de modelos operativos ágiles. Son 4 modelos los que normalmente trabajamos y en función a las particularidades de estos modelos podríamos trabajar OKRs dependiendo de la necesidad que tengamos y de los objetivos que buscamos tener. No sé si hay alguna pregunta, no sé si hay alguna pregunta en las redes. Gracias, Cecilia. Cecilia nos dice, ¿cómo trabajan agilidad alrededor de equipos comerciales? Cuando normalmente es una cultura tan competitiva, cada uno busca llegar a su bono de manera me genera curiosidad, nos dice Cecilia. Gracias, Cecilia, por tu pregunta. En realidad tiene que ver un poco con el tema de prácticas, ¿no? Por ejemplo, la mayoría de bancos aquí en Perú trabajan el tema de prácticas ágiles. Ya no necesitan ellos, o sea, su foco no es convertirlos en un equipo ágil, porque incluso la cantidad de rotación que tienen hacen de que no sea apropiado muchas veces trabajar en un entorno conjunto, en un equipo, porque están constantemente cambiando de equipo, ¿sí? Entonces, probablemente una de las formas experimentales que mejores resultados te están dando es que estos equipos comerciales vayan adoptando prácticas ágiles y a través de esas prácticas ágiles vayan mejorando su rendimiento y que el foco de estas prácticas justamente sea mejorar la colaboración en conjunto, ¿no? Es que como que estas prácticas terminen siendo una excusa para reforzar ciertos comportamientos, ¿no? Es un poco lo que hablamos de la agilidad, el ser y el hacer, ¿no? Nosotros vinculamos las prácticas con los comportamientos para que las dos se puedan de una u otra manera reforzar, ¿no? Entonces podemos reforzar un poco la colaboración a través de ciertas prácticas que podemos ir abordando en nuestro día a día. Entonces probablemente esa puede ser una puerta de entrada bastante simpática que puede ayudar justamente a ir mejorando justamente esta colaboración en conjunto, ¿no? Porque como tú decías, son personas que están buscando generalmente un bono, están buscando generalmente una competencia, entonces tiene que ver con la cultura de competencia que les comentaba al inicio, ¿no? En donde si es que estoy en un entorno comercial, seguramente va a ser más importante o trabajarlo de manera personal e ir vinculando ciertos comportamientos comunitarios en lo que hagamos. No sé si alguien tiene otra pregunta. Ok, sigamos avanzando si es que no hay preguntas entonces. Gracias a todos por su colaboración. Vamos a los dos últimos puntos, ¿sí? Modelos de gobierno.
Sí, ya habíamos hablado de modelo de gobierno, es la forma en la que tomamos decisiones. Generalmente están basados con ciertas ceremonias que tengamos nosotros para tomar decisiones y para poder justamente ir validando cosas. Tenemos dos entornos completamente diferentes, ¿no? El entorno tradicional y un entorno Lean Agile, ¿no? Estos son los dos tipos de modelo de gobierno, ¿no? Hay entorno tradicional y entorno Lean Agile. Y no voy a profundizar en ellos porque me quedaría días hablando de esto, pero sí vamos a tomar algunos ejemplos. Vamos un poco primero al entorno ágil, ¿no? Al entorno Lean Agile. ¿Qué pasa, por ejemplo, si es que yo tengo un modelo de gobierno y que, por ejemplo, solo trabajo OKRs a nivel de equipo? ¿Sí? Si mi entorno es solo equipo, imaginemos que no tenemos tribu, que no tenemos nada, solamente tenemos un equipo que está experimentando OKRs. ¿Qué es lo que puedo hacer yo? Primero, o una de las lecciones aprendidas, es que nosotros podamos definir, imaginemos que estamos utilizando Scrum, ¿sí? Ustedes saben que Scrum tiene un vacío súper importante al inicio y que a partir de esto han nacido este tema de las incepciones ágiles y todo el cuento este inicial, ¿no? Algunos le llaman Sprint Zero, mal llamado Sprint Zero, otros le llaman pre-work, ¿no? La idea es que siempre hay un espacio previo al comenzar con el backlog, que tiene que ver un poco con la formación del equipo, que tiene un poco con ir armando el backlog y todo lo demás. Entendiendo que nosotros queremos trabajar OKRs, es súper importante que los OKRs se trabajen primero, ¿no? Si es que nosotros empecemos a trabajar con Scrum, primero definamos los OKRs en el pre-work, ¿sí? Y luego de estos OKRs empezamos a ver un poco de iniciativas, seguramente, y a partir de esto el backlog, ¿sí? Entonces, más o menos eso debería ser el orden que deberíamos trabajar. ¿Por qué no primero las iniciativas y después el OKR? Porque estamos ajustando los OKRs a las iniciativas, cuando debería ser al revés. Primero dime qué es lo que quieres para decirte yo cómo hacerlo. No primero dime qué hacer para después decir qué es lo que quiero, ¿no? Entonces, la idea justamente es tener los OKRs primero que las iniciativas y obviamente que el backlog, ¿no? El ir alineando un poco y priorizando en torno a los OKRs del Sprint Planning, ¿no? El Sprint Planning para el Scrum es uno de los espacios en donde empecemos a trabajar fuerte con OKRs, ¿no? Porque nuestro backlog debería priorizarse en función a cuánto feature o la historia de usuario aporta a mover un OKR. Ese debería ser nuestro criterio de trabajo, ¿no? Obviamente los OKRs también están alineados a lo que el cliente necesita, ¿no? Entonces hay como que una excusa importante para mirar al negocio y mirar al cliente en el hecho de trabajar o construir el backlog. En el refinamiento, seguramente muchos de los ajustes van a estar en torno a los OKRs, ¿no? Va a estar en este equilibrio de poder ir afinando cosas en torno a la prioridad que le hayamos dado nosotros como product owners. Entonces, este tipo de refinamiento debería estar generado o debería estar alineado también a los OKRs que tengamos, ¿no? Y finalmente, los resultados del Sprint Review, probablemente esta es la parte más fuerte. Cada vez que nosotros hagamos resultados o que expongamos resultados, deberían estar en torno a los OKRs. Es decir, si bien es cierto, nosotros sabemos que el Sprint, y espero que todos tengamos la misma información, los OKR, el Sprint Review no es una reunión para que ustedes, un espacio para que ustedes presenten los resultados finales, ¿no? No es una presentación de resultados para nada. El foco del Sprint Review es principalmente el validar el aporte al negocio que estamos haciendo con el trabajo que estamos haciendo, ¿no? Imagínense ustedes que llevemos al cliente para presentar cosas que debieron ser presentadas en el camino, no al final. Las sorpresas no se dan al final, ¿sí? Entonces, imagínense que no llegaron y que el cliente llegue al review para saber que no llegaron. Entonces es complicado. Sí, entonces recuerden que tienen todo el sprint para ir presentándole cosas al cliente y ir validando, sea quien sea su cliente o sus usuarios. Sí, entonces el sprint review es una validación de resultados principalmente. Los OKR son resultados, entonces deberíamos tener una lámina, si es que tenemos una PowerPoint o un espacio principalmente para hablar cómo nosotros hemos movido los OKR por sprint. Esto puede ser bastante duro, sí, porque de una u otra manera los equipos están buscando presentar una demo, algo que funcione, sí, está bien, pero además presentarme resultados de negocio, ¿no? Que son importantes. A partir de esos resultados de negocio es que yo hago plata, no necesariamente o no solamente el hecho de que funcione tu app. Entonces, eso puede ser bastante duro porque pueden pasar sprint de no mover la aguja de los OKRs o los resultados clave, y eso genera una presión extra al equipo, y eso genera un foco distinto al equipo. Entonces, no solamente es hacer cosas, sino hacer que esto funcione.
que esto mueva lo que quiero que mueva, ¿no? Entonces, seguramente esto puede servirme de feedback y los resultados van a servirme para poder alinear un poco lo que estoy buscando, ¿sí? Eso es súper importante en un entorno, por ejemplo, de Scrum. ¿Qué pasa si nosotros trabajamos en un entorno de tribus? ¿Ya? Y aquí me permiten unos minutitos para hablar sobre esto. ¿Ya? Les llamé un entorno de tribus, le puse tribus porque en realidad el modelo Spotify saben ustedes que no existe, ¿no? No es un modelo. Lo que escribió Henry Nickberg es principalmente un espacio, algunas cosas que él cree que puede servirles de inspiración para que las organizaciones puedan trabajar, ¿no? Puedan trabajar en torno a una agilidad distinta, ¿no? Él llamó tribus, llamó chapters, llamó squads, pero no necesariamente les dijo copien esto y péguenlo. En muchas organizaciones lo estamos haciendo, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado el que el propósito de lo que busquemos esté alineado con ciertas prácticas que de pronto se evidencian en este modelo, ¿sí? Entonces, dicho esto, y que creo que es importante que nos podamos analizar, ¿no? Creo que todos estamos en un proceso de aprendizaje y que de una u otra manera eh, vamos a ir entendiendo cosas a lo largo de nuestro caminar, ¿no? Entonces, yo les decía que a eso les suelo llamar el modelo de tribus, ¿no? Que muchas organizaciones en Perú han empezado a adoptar, ¿sí? Y en Latinoamérica en general, debido a una conocida marca de empresas de consultoría. No quiero dar más detalles, pero en definitiva y de una u otra manera ha servido para que muchas organizaciones conozcan la agilidad desde este punto, desde esta vista, ¿sí? Entonces, dicho esto, no voy a explicar el modelo, no voy a profundizar en el modelo definitivamente porque, como les comentaba, nos va a quitar mucho tiempo y no quiero me gustaría ser estricto con este tema. Sí es importante lo siguiente, ya de que el modelo de tribus muchas veces se enlaza bien con el tema de OKRs, funcionan bien de la mano, ¿no? Funcionan bien de la mano. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una tribu, seguramente, y los que trabajan con ellos habrán escuchado los QBR, ¿no? El Quarterly Business Review. Este espacio es principalmente el espacio de revisión de resultados, ¿no? Generalmente hay una serie de pasos o serie de etapas que este espacio tiene, que generalmente se hace incluso hasta en un mes en algunas organizaciones. Tiene que ver principalmente con con tener un resumen de resultados, tiene que ver con ver un poco un equipo core que se encarga de desarrollar justamente los OKRs a nivel organizacional, el presentar propuestas, en validarlos, en encontrar feedback, ¿cómo se llama? En terminarlos y en comunicarlos, ¿no? Este es un poco este espacio y ahí se descubren un poco los OKRs organizacionales y tienen ese mismo espacio dentro de las tribus para poder ir avanzando, trabajando, ¿no? Este planeamiento que se hace, que se suele llamar Big Room Planning, tiene como foco los OKRs, ¿no? Entonces nosotros tenemos OKRs de tribu y estos OKRs de tribu se priorizan y a través de esa priorización es que los equipos empiezan a construir también sus OKRs y la planificación se hace justamente en priorizando estos OKRs de la tribu, ¿no? Tenemos entornos de seguimiento como la POC. ¿Qué es la POC? Que es la reunión de todos los POs de la tribu, ¿ya? A partir de esa reunión, ellos empiezan un poco a exponer sus alcances de OKRs, qué riesgos tienen en torno a esos OKRs, qué cosas están impidiendo que no pueda lograr sus OKRs. Entonces, el foco termina siendo OKRs y termina siendo bastante importante porque termina consolidando un poco la conversación en torno a lo que de verdad importa. El seguimiento de resultados lo hacen generalmente en espacios más pequeños con los cluster leads. Un cluster es principalmente un conjunto de equipos que tiene, eh, nosotros entendemos que una tribu tiene un conjunto de equipos que tienen dependencias entre todos, ¿no? Eh, si es que nosotros tenemos equipos que tienen una mayor dependencia aún, seguramente están clusterizados, están juntos, un espacio más pequeño dentro de la misma tribu en donde conversan de una u otra manera más seguido, ¿no? Muchas veces estos clústeres tienen unos líderes y estos líderes se reúnen de una u otra manera constantemente con el tribe lead o el líder de la tribu para ir un poco haciéndole seguimiento y ir viendo un poco el plan de acción. Y finalmente el cierre de resultados
cierra resultados y se toman las decisiones para poder ir avanzando en el siguiente trimestre. ¿Sí? Entonces, esto es como que las formas que trabajan en el modelo de gobierno de tribus y un poco en Scrum, ¿no? No voy a profundizar en los demás definitivamente porque nos va a faltar muchísimo tiempo, ¿sí? Nos va a faltar muchísimo tiempo, pero es parte de una muestra de cómo se puede ir abordando. ¿Qué pasa ahora en un entorno tradicional? ¿Ya? Lo dividí en público y privado, ¿ya? Lo dividí en público y privado. Ya, cuando estamos en un entorno público, definitivamente esto se utiliza, los OKR se pueden utilizar en el caso que lo necesitamos, ¿no? Que es un disclaimer que es importante hacer, ¿sí? Entonces, hay que usarlos a demanda en la medida que necesitemos. Generalmente se integran o se deberían integrar con los planes estratégicos de gubernamentales del Estado. En función de lo que necesitemos a trabajar en el año, seguramente vamos a tener que ir construyendo OKRs. Vamos a tener reuniones que son un poco lo que deberíamos ir buscando tener en algún momento de emprender. ¿Y cómo lo hacemos en el gobierno? Obviamente en el gobierno no tenemos ceremonias, ¿no? Como el planning, como la review. Entonces tampoco necesitamos tenerlas, ¿no? O sea, más que necesitamos, diría, tampoco es que sean necesarias tenerlas para hacer OKRs, a eso me refiero, ¿sí? Entonces, de una u otra manera vamos a tener que generar espacios dentro de ese tipo de organizaciones para poder justamente ir haciéndole seguimiento, ¿no? Probablemente estas organizaciones públicas todavía son medias militares, ¿no? Si es que vayamos un poco a la cultura inicial que veníamos conversando. Entonces, seguramente va a ser todo muy vertical, todo muy uniforme, todo muy detallado, todo eh, por escrito probablemente, por correo, entonces va a haber como que mucho control también. Y seguramente las reuniones de cierre van a tener que generarse con stakeholders importantes dentro del entorno gubernamental que se trabaja, ¿no? Entonces, cuando trabajamos OKRs a nivel de gobierno o a nivel en entornos públicos, ya seguramente va a haber muchos retos, ¿no? El ir generando, creando los espacios necesarios para construir OKRs, para hacer el seguimiento y para cerrarlos. La cultura va a ser muy vertical, definitivamente va a estar ligado a temas de reportería. De hecho, y definitivamente, al menos por ahora, no se van a vincular a modelos de desempeño. Entonces, al menos por ahí vamos bien. Pero de una u otra manera nos va a tocar un poco buscar y fomentar esos espacios, ¿no? Tanto de consecución, seguimiento y cierre. ¿Cómo nos vamos a un entorno privado? ¿Ya? Y a esto hemos conversado ya un poco a detalle al inicio también, ¿no? Cuando hablamos de cultura colaborativa, cuando hablamos de cultura de competencia, tiene que ver también, y por qué no, de control, tiene que ver también con los entornos privados, ¿no? Generalmente, y es súper importante nuevamente recalcarlo, esto se hace demanda, ¿no? No es que yo ahora tengo un entorno privado y tengo que hacer sí o sí OKRs. No tiene sentido eso, porque no es una moda. O sea, no hay que utilizar los OKR porque ni competencia lo utiliza, ¿no? Lo mismo que pasa con la agilidad pasa con los OKR. Sino que tengo que utilizarlos si es que lo necesito. Ya hemos visto a lo largo de todas esas 4 sesiones que hemos tenido un poco los beneficios que podemos tener en torno a utilizar OKRs. Y creo que quedaron muy, muy en claro. Y también el por qué utilizarlos y en qué momento utilizarlos y qué buscar. Si es que nosotros tenemos problemas y que creemos que los OKRs pueden ser una solución, adelante, experimentemos. Pero si no es así, pues no nos sirve de mucho utilizarlo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa normalmente? Suelen integrarlo con el Balance Scorecard, ¿no? El Balance Scorecard debe ser una de las prácticas o métodos más utilizados que se generan, ¿no? Entonces, empezamos un poco a mirar eso y empezamos a vincularlo. Es normal. Yo no voy a decir si es bueno o malo, ya porque nada es completamente bueno, completamente malo. Depende de la necesidad que tengan. Pero es muy común que se empiecen a encontrar a buscar a utilizarlas juntos, ¿no? He conocido organizaciones que los trabajan juntos y les va bien. He conocido organizaciones que no trabajan con Balance Scorecard y le va tremendamente bien. Pero bueno, depende un poco de la cultura, depende un poco de la comodidad también de los líderes. Entonces vamos a tener que ir trabajando poco a poco con eso. Vamos a tener que tener reuniones de autorización con OKR. Seguramente este tema de la verticalidad va a hacer que de una u otra manera nosotros todavía tengamos cierta necesidad de aprobaciones, ¿no?
vamos a tener que aprobarnos los OKRs que construyamos, ya sea en el nivel que tengamos, y en función a eso vamos a poder trabajar. Vamos a tener que tener reuniones también. Yo les decía, en un entorno ágil seguramente podemos ir tomando ciertas ceremonias, que era lo que les comentaba al inicio, en la diapositiva anterior, ciertas ceremonias para poder introducir los OKRs, pero de pronto aquí no tenemos ceremonias, entonces vamos a tener que crear espacios, y esos espacios nos van a servir un poco para descubrir, para hacer seguimiento y para controlar, que es un poco lo que les quiero dejar, ¿no? En organizaciones que no son ágiles, en donde no tenemos ceremonias, seguramente vamos a tener que crear espacios para poder construirlos, hacer seguimiento y para dar resultados. ¿Sí? No sé si hay una pregunta. Ok, vamos cerrando. ¿Sí? Finalmente, el modelo estructural. Nosotros encontramos dos tipos de modelos tradicionales. ¿Sí? Los modelos tradicionales o jerárquicos, ¿sí? Y los modelos ágiles. ¿Sí? Entonces vamos a hablar un poco de ambos rápidamente para un poco cerrar la sesión. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si es que miramos un modelo estructural jerárquico, que es lo que muchas de las organizaciones, si no son todas, tenemos? Este modelo estructural, ¿cómo trabajamos OKRs en aquí? Sí, normalmente estos están definidos en torno al directorio, ¿sí? Generalmente el directorio interviene en el trabajo de OKRs organizacionales y los comunica hacia la organización, ¿sí? Los comunica hacia toda la organización. Y van bajando eso, ¿no? El top-down, a nivel de supervisores, empleados, o sea, en cada nivel jerárquico se van trabajando OKRs dependiendo de si están trabajando de manera funcional o en función ¿cómo se llama? De manera organizacional o están trabajando en torno a Value Stream Mapping. ¿Sí? Entonces van trabajando y cada nivel superior va generando los OKRs y el nivel inferior se va comprometiendo con ellos. Es el top-down. Hay mucho involucramiento de jefaturas o de líderes de la organización en este proceso, ajustes progresivos, es decir, aquí hay la posibilidad de ir retando un poco hacia arriba el conseguimiento de los OKRs, es decir, el equipo que está en la parte de abajo reta al de arriba, ¿sí? Recuerden que esto es como que una cascada primero, ¿no? Entonces de arriba abajo y así, cada uno va consiguiendo OKRs. La idea es que desde abajo también vayan retándolo hacia arriba, que es un poco el top-down y el bottom-up. Vamos subiendo y bajando. ¿Sí? Ese es un poco el objetivo de trabajar OKRs en un entorno como este. Eso es lo que deberíamos buscar. Muchas veces solamente se queda en el top-down, ¿sí? Y no necesariamente es la mejor opción. Ya les comenté en algún momento que tuve una experiencia desastrosa cuando pasó eso, ¿sí? Porque finalmente nosotros estamos dándole algo a alguien que quizá no tenga la capacidad de hacerlo, ¿no? Entonces, estamos construyendo sobre aire y muchas veces eso termina subestimando o sobreestimando la capacidad de la organización. Generalmente hay un seguimiento vertical, es decir, los líderes están constantemente haciéndonos seguir los resultados, ¿sí? Es lo que normalmente pasa. Y muchas de estas organizaciones tienen foco todavía en los resultados y en los KPIs, ¿no? Todavía no miran incluso objetivos. Algunas sí, otras no, pero lo normal es que todavía miren resultados y KPIs. ¿Sí? Y muchas de ellas también están vinculadas a modelos de desempeño, ¿no? Muchas de ellas, no todas, obviamente. ¿Qué es lo que deberíamos buscar en una organización jerárquica? Primero, la colaboración, que es importante y que lo vengo repitiendo constantemente, ¿no? El ir trabajando en torno a entornos colaborativos, entornos comunitarios, en el sentido de que busquemos que la mayoría de personas intervengan en este proceso. Vamos a tener que trabajar un poco el tema de la data, la disponibilidad, los entornos de actualización, las sincronizaciones, los espacios de sincronización. Aquí no sabemos si esta organización jerárquica tiene entornos ágiles o no, no lo sabemos. ¿Sí? Entonces esos espacios de sincronización son importantes. ¿Sí? Y cómo nosotros vamos a ir trabajando el modelo de OKRs en torno a objetivos, ¿no? De eso es un poco el tema, ¿no? El ir generando esa estrategia incremental dentro del año. Entonces, busquemos eso. Y obviamente, nuevamente recalco, busquemos desvincularnos de los modelos de desempeño porque no les hacen muy bien a ese tema de los OKRs. ¿Sí? Finalmente,
Dentro de un modelo ágil, una organización ágil, ya los entornos obviamente son muchísimo más alineados a lo que buscamos, tenemos construcciones colaborativas, tenemos un propósito que define la organización, tenemos los directores como coach que se encargan justamente de garantizar el alineamiento y nos están controlando, si nos están acompañando para que los OKRs que definamos de una u otra manera estén bien alineados y que podamos ganar justamente con los resultados finales, ¿no? La sincronización constante, ¿sí? Generalmente es un sistema abierto, transparente, la información está abierta para todas las personas que se involucran en este tipo de organizaciones, ¿sí? El seguimiento y cierre están autoorganizados, muchos de estos espacios ya se han generado de manera natural, ¿sí? Entonces los equipos saben qué hacer, saben cómo hacerlo, ya no necesitan mirar hacia un modelo particular, sino se van reuniendo a demanda en función a lo que necesitan, saben que la información está pública, ya no necesitan hacer reuniones de cierre, porque ya está cerrada, porque ya tenemos la información pública y hay constantemente espacios de comunicación. Entonces, como que el mismo sistema colabora con que estos tengan los patrones que buscamos, ¿no? Alta colaboración, transparencia, una data transparente también y oportuna, y reuniones a demanda, que todos trabajen en torno a un propósito y que ese propósito esté alineado a los OKRs. Entonces, como que hay muchos puntos, o la mayoría de ellos, si no son todos, están muy alineados a lo que son OKRs, ¿no? Entonces, obviamente es más fácil y más natural, diría yo, el que una organización ágil per se eh, pueda tener mejores resultados que una organización jerárquica o vertical, ¿no? Entonces, esto puede ser una diferencia importante y puede hacer que un entorno ágil pueda ser menos complejo al ir adoptando OKRs, ¿no? Entonces, no sé si ustedes tienen alguna pregunta final. No sé si hay alguna pregunta de los participantes. Sí, ¿no? Bueno, recuerden que el día de mañana tenemos una reunión con mi amiga Anamelia Morales. Ella nos va a hablar un poco sobre cómo hacen esto en el BCP, aquí en Perú. Eh, Va a ser súper interesante. Nos reunimos nuevamente a las 11 horas Perú, México. Recuerden que estas sesiones van a estar disponibles en esta página, en mi página, y en el transcurso de la semana las estamos subiendo a mi canal de YouTube todas, tanto las entrevistas como las sesiones de- de- que tenemos los sábados. Entonces pueden ingresar, pueden buscar Cristian Arias en YouTube, TH. Sí, recuerden que mi nombre se escribe después de la T, la H. Y a partir de eso pueden empezar a mirar un poco sobre lo que hemos estado avanzando. Han sido 4 sesiones bastante interesantes. Les agradezco a todos infinitamente por su espacio, por dedicarnos un espacio de sus sábados desde hace un mes para conversar un poco y tratar un poco del tema de OKRs, que de pronto está tan olvidado todavía en Latinoamérica. Hay buenas iniciativas, pero aún todavía no hay mucha experiencia por aquí. Sé que hay gente muy capa haciendo cosas para Latinoamérica. Esperamos que pronto puedan compartir un poco lo que vienen aprendiendo. Mi contribución ha sido esta. Espero que que haya sido valiosa para ustedes. Recuerden siempre lo que les digo, esto no es un método, esto no es una forma, esto tiene que ver con mi experiencia, con lo que creo que deberían priorizar, pero seguramente ustedes pueden encontrar maneras muchísimo mejores de hacer las cosas. Los invito a hacerlas, experimentarlas y compartirlas. Creo que un poco de la construcción de nuestra sociedad tiene que ver con compartir un poco lo que venimos aprendiendo, porque quizás haga que las personas que empiecen a experimentar en esto se equivoquen menos que uno y que les duela menos que uno. Y nada, muchas gracias a todos por su tiempo, por su disposición, por sus tan buenas vibras. A todas las personas que se han conectado los 4 sábados, les agradezco infinitamente por su tiempo y espero que estas sesiones hayan valido la pena y que de pronto el tiempo que le han invertido haya sido, que lo puedan considerar valioso.
Desde ya me despido, nos vemos mañana. Mañana es la última sesión de entrevistas y con eso cerramos ya el ciclo que les había prometido. Y nada, muchas gracias a todos. Les comparto el link al final del canal en el grupo, en esta página para que lo puedan tener. Y nada, nuevamente muchas gracias a todos. Espero que puedan tener mucho éxito en el momento en que puedan adoptar OKR cuando nos tengan. Me tienen a disposición siempre para cualquier pregunta, consulta. Y nada, que tengan un excelente sábado y un excelente domingo. Cuídense mucho y nos estamos viendo pronto.